Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas y hoy vamos a hablar de una de las series de Vértigo más largas, de las que más números tiene, de las que más años ha estado y sobre todo pues yo creo que es de una de estas series creada y obviamente guionizada por Bill Willingham y en su mayoría dibujada por Mark Buckingham, que yo creo que tienes que conocer y por lo menos intentar ver hasta el final de este vídeo si de verdad te convence o no el meterte en esta colección tan larga. Así que como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. Bien, lo primero para empezar de Fábulas pues es hablar un poco de su trayectoria. Esta serie comenzó a través del sello Vértigo, obviamente de DC Comics. Empezó en el año 2002, durante 150 números que se amplió esta colección, incluyendo spin-off, la serie Troncal y otros spin-off que no se han metido dentro de lo que viene siendo esta numeración. Pues Fábulas aguantó hasta julio del año 2015. Estamos hablando de 13 años de publicación de esta serie. Tenemos una historia troncal, que es la que prácticamente se encarga de guionizar en su totalidad Bill Willingham. Prácticamente también la dibuja casi entera Mark Buckingham, que son los dos grandes creadores. Bill está por encima, ¿no?, como creador y como guionista, pero obviamente sin el trabajo de Mark Buckingham tú no puedes hablar de Fábulas. Ese es el complemento, el 50% necesario para esta obra. Ellos dos se encargan de dar rienda suelta a su imaginación, tanto al lápiz como al teclado, y vemos pues cómo se desarrolla una historia troncal en el que la edición que tengo yo, que es la edición de lujo esta que ha sacado ECC Comics, aquí no la ha publicado, en principio la empezó a publicar Planeta, pero cuando perdió los derechos pues ECC continuó. Y ECC lo ha publicado en una edición que yo creo que es preciosa, yo creo que es de las ediciones más bonitas que tengo en mi biblioteca, o sea, me encanta el lomo, me encantan las portadas, aunque bueno, las portadas es un buen trabajo, entre otros, de Jan, en fin, tenemos ahí a grandes autores que han hecho portadas espectaculares y yo creo que la uniformidad, todo lo que da los distintos tonos de cada tomo es precioso. O sea, de las portadas de Fábulas yo me quedo, vamos, asombrado. Me parece de las mejores ediciones que tenemos que ha sacado ECC. Es verdad que como todo, pues son tochos, algunos son caretes, porque estamos hablando de muchos números, pero yo creo que es una edición muy completa. Y lo que tenemos es que en esta edición se encargan ya no solo de ponerte la historia principal, sino que van metiendo los múltiples spin-off, múltiples pequeños cameos, pequeñas aventurillas que iban viviendo los muchos personajes que hay en la historia y cómo las han incluido en una mediana cronología a lo largo de la historia para que no te desencante. ¿Qué ocurre? Que hay momentos que tú estás en lo más auge, termina lo más auge y de repente te meten ahí una historia paralela, una historia del pasado de cierto personaje o una historia de cómo el personaje ha hecho tal hazaña o tal proeza y claro, como que pierdes un poco de estaba yo aquí lo más emocionante. No son historias largas, a lo mejor son un par de números, depende, pero lo bueno es que luego se retoma la historia y sigue siendo, funciona perfectamente. También sirve un poco para que tú descanses y puedas decir, vale, pues venga, ya seguiré cuando pueda, o te tomes ese hiato, ¿no?, ese descanso que es necesario también cuando te quieres meter en una serie tan larga. Pero pese a eso, yo creo que lo que es el conjunto global de Fábulas es una genialidad, o sea, lo que inventa aquí Willingham es alucinante y que en que se basa principalmente es en coger fábulas, personajes de distintas historias del folclore, o sea, tanto europeo, norteamericano, asiático, coge de todos lados personajes, los trae y él hace sus propias historias. Obviamente si sale Pinocho, pues sabemos que Pinocho era un niño de madera, que si mentía le crecía la nariz y que se convirtió en humano. Vamos a ver también, pues obviamente otros personajes, pues como el Lobo Feroz, Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves, Sinbad, Aladín, todo lo que os podáis imaginar lo tenéis aquí en Fábulas. Obviamente La Bella y la Bestia es uno de sus grandes puntos fuertes. Ya no solo estamos hablando de personajes de Disney, o sea, es que él coge personajes de las fábulas de toda la vida, los cruza y crea una historia. La historia se va a centrar en pues cómo ellos vivían en sus tierras natales, en sus diferentes reinos. Pues el Lobo Feroz estaba en el reino que tenía que perseguir a Caperucita o ser el más malo del lugar, aunque él le va a dar siempre su toque, ¿no? No va a ser siempre lo que todos conocemos de cada personaje. Y todas esas tierras se ven conquistadas por un adversario enigmático, no sabemos quién es, poco a poco se desvela la trama y la verdad es que es muy interesante. Y cómo este adversario les expulsa de sus tierras natales porque conquista con su imperio
todas esas tierras y ellos tienen que exiliarse, los pocos supervivientes, porque mueren muchos, los pocos supervivientes se trasladan a Nueva York. En Nueva York, a través de magia, y obviamente pues esos son seres de fábulas, a través de magia crean un edificio llamado Villa Fábula en donde habitan todos ellos los que tengan apariencia humana. Las otras fábulas, los tres cerditos, el oso, todos esos animales que pues obviamente no pueden estar en la sociedad, los trasladan a las afueras, a una granja mágica la que no pueden acceder los humanos y en donde viven pues esas fábulas que no tienen apariencia humana. Estas dos comunidades de fábulas exiliadas siempre van a estar en peligro porque ese adversario siempre los ha querido dar caza. Ellos, por supuesto, quieren recuperar su parte, sus tierras, quieren volver a lo de antes. Y poco a poco vamos viendo pues, cómo se va desarrollando esta guerra de la sombra y cómo esto obviamente tiene que detonar. Vamos a ver que uno de los grandes protagonistas es el Lobo Feroz. El Lobo Feroz, a raíz de esta huida de estos personajes, pues él consigue una especie de amnisticio, todas estas fábulas problemáticas, por así decirlo, lo que se hace es, bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva y empezamos aquí de nuevo, pues olvidamos lo que has hecho, aunque no se puede olvidar, pero lo olvidamos y vamos a ver qué nuevo perfil encajas en esta nueva sociedad. Tenemos que el Lobo Feroz va a ser el sheriff de Villa Fábula, o sea que tenemos que es un investigador, género noir, me encanta ese toque que le dan, es un personaje muy chulo. Y como él pues se va a encargar de... empieza la historia intentando investigar qué ha ocurrido con el presunto asesinato de pues una de las protagonistas principales, en concreto Rosa Roja. Vamos a ver también otros personajes que nos van a encantar, nos van a enamorar, personajes como Chico Azul, Papa Moscas, Pinocho. Hay un montón de personajes y muy buenos, Cenicienta, La Caña, Bella, Bestia, molan mucho. Hay muchos personajes y es lo bueno que esto es una especie de cómic río, novela río, que va ocurriendo a lo largo de muchos años, se van juntando, van teniendo relaciones, van teniendo descendencias y vamos ahí que por supuesto al ser una fábula, un cuento que son 150 números, hasta digamos que más o menos el tomo número 9, que lo tengo aquí preparado, este tomo digamos que es el final del primer gran arco, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este adversario. O sea que estamos hablando de que nos vamos a ir a los números del 70 al 82. Y diréis, ¿luego qué? Yo creo que estos números son perfectos, no tienen fallas y son de estas historias que dices tú, hay que leerlas. Pero es muy difícil parar aquí y dices tú, ¿luego qué me puedes ofrecer? Pues te sigo ofreciendo lo mismo, puedes sacar nuevos personajes, nuevos enemigos y te sigo ofreciendo esa historia de su personaje que tú ya a estas alturas estás muy enganchado, es muy difícil no seguir leyendo. Y como pues obviamente si este es el tomo 9 te faltan otros 6. Es una colección larga, la está sacando Salvat en el coleccionable de las novelas de Vértigo. Personalmente creo que Fábulas es de una de estas grandes maltratadas por eso mismo, por su duración. Cosa que a lo mejor no pasa con Hellblazer, ¿no? Hellblazer tenemos que eran 300 y pico números o 300 y tenemos que eran distintos, se divide más o menos en arcos por autores. Yo tengo alguno, que si Brian Azzarello, que si Mike Carey, que si Delano, que si Garth Ennis, y la gente pues suele ir a esos autores y como puedes empezar a leer por cualquier autor, obviamente tiene un principio, creo que es lo de Mike Carey, pero como tienes ese principio, pues leyéndote ese principio luego puedes saltar a lo que quieras, el foco de la muerte. Pero pese a eso, yo creo que no es un problema tampoco el que tú te quedes... yo creo que no es un problema que simplemente quieras, a partir de lo del adversario, pues decir, hombre, ya no hay esa tensión a lo mejor, pero es que siguen saliendo personajes que igual te mantienen en tensión. Y yo creo que ese es el problema, que alargar de más toda la trama del adversario, pues hubiera sido de más. Y cerrarla en ese momento, pues si lo hubiera cerrado, hubiera quedado redondísima, pero él la continúa y Bill sabe darle otro rollo. Willingham sabe seguir, sabe conquistar aún con sus personajes. Tiene mucho que contar porque son muchos personajes y al ser tantos personajes es como, oye, necesito más de todo esto. Yo creo que, como todo, si puedes hacerte con ella, yo creo que no te va a defraudar. Es una serie muy buena, 14 premios Eisner, ha ganado premios Hugo, en fin, 150 números que además luego le ha permitido tener incluso el spin-off de Jack de Fábulas. Jack de Fábulas es el típico Jack que sale en todas las fábulas, Jack y las habichuelas mágicas. Todos esos Jacks, pues es él, que siempre ha encarnado su distinto personaje.
El spin-off yo he leído un poco y bueno, es un poco más centrado en la comedia que lo que viene siendo la aventura épica y demás que tenemos en la historia principal. Pero si quieres hacerte con estos spin-offs, hay más spin-offs que los han ido metiendo dentro de esta edición de lujo. Y luego además también tenemos pues que se ha hecho un videojuego, que este es de The Wolf Among Us, que es una especie pues de eso, de aventura gráfica centrada en cómo lobo feroz, tiene que ser este sheriff ante distintas misiones que le van cargando en Villa Fábula y cómo tiene que investigar distintos casos. Rollo los juegos de The Walking Dead, estos que eran de aventura gráfica, de Telltale Games, pues de ese estilo, ¿vale? Y tenemos que es un universo que se puede expandir todo lo que quiera y más. Tenemos que la historia principal terminó en 2015, pero si quisiera, podría seguir y contarnos un spin-off de Cenicienta, contarnos un spin-off de Baba Yaga. O sea, es que todo lo que os podéis imaginar salen. Personajes muy chulos y sobre todo el toque que le da a él. El color es alucinante. Tenemos aquí además que, claro, Mark Buckingham va tomando descansos. En el último tomo, Mark Buckingham hace algo que a mí me encanta y es estas splash page de varias hojas. De varias hojas, que creo que son las splash page más grandes y largas que tengo. Me encantan esos trabajazos. Otra cosa que me gusta mucho del trabajo de Buckingham es que ya sabéis que el cómic normalmente suele dejar márgenes blancos a los lados y las viñetas van en su interior. Pues él lo que hace, los laterales de estos márgenes blancos les pone dibujos y me encanta porque te sientes como que estás leyendo algo de verdad de un cuento de fábulas. No sé cómo explicarlo, pero cuando lo ves es cuando dices tú, jolín, qué chulo queda, qué bien queda eso. Es un trabajo añadido, por supuesto, pero es que lo que hace aquí Buckingham no es normal. El nivel excelente, el entintado, el color que le dan, todo. Aquí hace un trabajo artístico y un trabajo artístico alucinante. Y además tienes otros autores, tienes a Neil Adams, tienes a Mike y Laura Allred, tienes... es que eran tantos que ya me abrumo. Tienes mucha gente trabajando en esto. Y claro, al final pues es como todo. Voy a decir solo unos pocos. Don Atkins, Terry Moore, flipas. Brian Talbot, Jay Lee, Jin Ha, Lan Medina, que Lan Medina trabaja mucho, la verdad. Así que claro, hay un montón. Yo no conozco todo. Terry Dodson, Mac Former, Andrew Dalhouse, Ross Brown. Hay muchísima gente colaborando para darle ese descanso necesario a Buckingham, porque son muchos números y no descansa en su nivel de detalle. Hay splash page de 2 páginas, ¿vale? Que flipas, o sea, te quedas loco junto a las portadas y junto a todo. Fábulas, personalmente pienso que es de esas historias que gusta, pero maltratada y castigada injustamente por su duración, cuando yo creo que es una historia que puede que te guste más el primer gran arco, pero luego sigue siendo igual de bueno. Aparte, por supuesto, de que sigue siendo tan igual de bueno que cuando termina yo tuve la sensación de, jolín, esto si quisiera él podría seguir 1000 números más. Pero entiendo que son 13 años haciendo una historia y hay mucho desgaste ahí. Pero pese a todo, si no le habéis dado una oportunidad a Fábulas, tenéis las opciones. O meterte en la edición de lujo o meterte en este coleccionable de Vértigo. Van a ser más tomos, va a ocupar más espacio, pero creo que bueno, la diferencia de precio no era tanto. Yo creo que esta edición, el problema que tenemos es que muchas veces se descatalogan y tienes que estar esperando a que se vuelvan a reeditar. Pero bueno, es que solo tenéis que ver las portadas son preciosas. Las portadas son preciosas. Y todas de este estilo. Lo iréis viendo en el vídeo que he ido intercalando, que todas son portadas de este estilo. Y yo creo que es eso. Si no le habéis dado la oportunidad a Fábula, meteros. Y ya luego me contáis si os gusta o no. Tenéis las dos opciones, disfrutarla. Obviamente habrá muchas más variantes para poder meterte en estas opciones. De los spin-off no os puedo hablar. Hay veces que pienso que me gustaría por completismo meterme con Jack de Fábulas, pero creo que esa sí que no va a tener el mismo nivel. Y ya como que no sé, porque hay muchas cosas que de Estados Unidos aquí no han llegado. O se han incluido dentro de la edición de lujo, entonces ya no sé diferenciar cuándo están esos spin-offs o no. 150 números, mucha tela. No llega a ocupar un hueco de Billy, así que eso también dice mucho a su favor, porque puedes ahí añadir, encima te queda todo bien, todo junto y no separado, en fin, cosas ya de toque personal. Y vosotros decidme si habéis leído Fábulas, qué os ha parecido, os gusta esta serie, cuál es, aparte de esa duración, si le veis alguna pega, qué os parece la cantidad de artistas, autores que aparecen aquí en esta obra. Y bueno, pues decidme un poco qué opináis de Fábulas. ¿Es esa gran olvidada o no? ¿Es esa gran defenestrada por su duración pero no por su calidad? ¿O simplemente no es tan buena como otras grandes historias dentro del sello Vértigo que nos dio tantas alegrías y a mí me sigue dando que hay muchas cosas que no he leído?
Así que vosotros decidme en los comentarios qué os parece, vamos a contestar un poco a estas preguntas. Y cómo no, pues antes de despedirme también deciros que si queréis apoyar al canal y queréis adquirir estos tomos, porque si compráis en Amazon, ¿vale? Y queréis adquirir estos tomos de fábula, voy a dejar los enlaces en la caja de comentarios de cada uno de los tomos, por si queréis comprarlo a través de estos enlaces. A mí me dan un pequeño porcentaje que me ayuda, por supuesto. Y pues vosotros si compráis en Amazon o no, no voy a decir que siempre compréis en Amazon, pero si compráis en Amazon porque no hay más necesidad, pues genial. Y si no, pues ya sabéis, a la tienda, al librero, que es lo que hay que hacer. Así que como siempre, pues ya sabéis, muchas gracias, mil gracias por verme, darle al like, suscribiros, todas esas cosas, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia!